Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia del día de hoy es La pandemia entre populismos y desinformación. Inteligencia artificial, el mismo que está a cargo de un colaborador constante y permanente desde su creación del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, quien es el doctor Fran Elvis Contreras Varelas. Para nosotros es un honor y es un privilegio el que el día de hoy nos pueda acompañar. Tiene usted la palabra, maestro. Bien, buenas tardes para algunos, buenos días para otros, buenas noches para otros. Dando continuidad al primer ciclo de seminarios internacionales de la inteligencia artificial entre filosofía y política, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el doctor Daniel y quien les habla, Fran Elvis Contreras Varela, le damos la cordial bienvenida a este webinario, el cual se titula el día de hoy La pandemia entre populismos y desinformación, la inteligencia artificial. Aunque para nosotros, en recuerdo de ya lo vivido, el término no es ajeno, como es costumbre, o como es mi costumbre, definiremos los términos antes de su desarrollo. Una pandemia es la eclosión de una enfermedad causada generalmente por un virus, ya sea nuevo o por la mutación de uno ya conocido, el cual ocurrió en nuestra triste experiencia con la pandemia hace poco tiempo. Este término de pandemia, desconocido para la mayor parte de la humanidad, salvo por alguna información histórica leída o escuchada, cuando nos tocó el hombro, se hace del dominio público. Antes de ese día era una situación ajena, algo que sucedió, que estuvo allí, algo que pasó, algo que para muchos no tenía importancia. Pero como siempre, la mejor solución de la humanidad es olvidar y mirar para otro lado, pues nunca estuvimos preparados, nunca miramos la historia, nunca vemos que la historia de alguna manera regresa. Y el mundo repite sus errores sin aprender de ellos, como lo propone de alguna manera la concepción filosófica del eterno retorno o la visión circular del tiempo. Al explorar la historia encontramos que la anterior pandemia fue la temida gripe española en 1918-1919. Esta se llevó aproximadamente 50 millones de personas y fue causada por el brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, cuyos síntomas eran agotamiento extremo, respiración superficial, fiebre, pupilas moderadamente dilatadas, cara de color grisáceo y segregación de líquido pulmonar. Nuestra pandemia, el coronavirus, por nuestra forma de vida y la decisión de nuestras actividades, nos llega de pronto una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, una enfermedad infecciosa con síntomas como fiebre, tos, fatiga, pudiendo derivar en una neumonía. De nuestra SARS-CoV-2, sino de la antecesora, la gripe española, fue China. Según afirmaciones del experto principal en gripe de 1918 del Instituto Pasteur, Claude Hammond, el virus mutó en Norteamérica, concretamente en Boston. Pero él asegura que ese virus se había originado en China. Coincidiendo con esta información, el historiador Markham Byers en 2014 encontró evidencia en archivos que narraban el azote
que causó una enfermedad respiratoria en el norte de China en noviembre de 1917 e identificada un año después por funcionarios de salud china como idéntica a la gripe de 1918, es decir, a la gripe española. En ese tiempo, España, al no estar involucrada en la Primera Guerra Mundial, no censura la información sobre la enfermedad, lo que trajo como consecuencia que la pandemia ocupara una total atención en la prensa, atención e información que el resto de Europa no compartió, que prefirió callar. De allí su denominación como gripe española, porque fue donde más información había de ella. La falta de recursos, la censura y la conveniencia derivada de la guerra impidieron investigar como se debía el foco del virus letal en su momento, como siempre, de alguna manera inconveniente para algunos. Pero esta vez nos encontramos en el año 2019, con un poder de información jamás visto por la humanidad, tan fuerte que es utilizado por poderes políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos y hasta poderes individuales en su fase informativa, pues haciendo cada uno de su poder individual el poder de acceso a las redes. Y sumado al uso de la inteligencia artificial, tuvimos la capacidad de influir en los demás. Esto a través de los mensajes que podíamos colgar en las redes, haciendo con ello el uso de una persuasión jamás vista en la historia de la humanidad conocida, interrelacionados entre sí, el etos, el logos y el patos. El primero, el etos, se refiere a la credibilidad del comunicador. El segundo, el logos, hace referencia al razonamiento o lógica del argumento. Y el tercero, el patos, se refiere al uso de las apelaciones emocionales en los mensajes. Llegado a este estado de persuasión, fue un componente adicional que se le suma a toda la angustia generada por la pandemia. Los sentimientos de angustia, de pánico, de incertidumbre y de miedo a la muerte fueron causados por la proliferación de noticias, ya fueran verdaderas o fueran falsas, que manipularon conductas y bloquearon las capacidades de raciocinio de muchísimas personas. Situación que, aunque peligrosa de por sí, deslegitimaba en muchos casos la opinión de científicos y médicos y cuestionaba a comunicadores sociales profesionales y serios, validando métodos de medicación falsos y que podían en sí agravar la crisis hospitalaria. Todo esto exacerbó los sentimientos polarizados entre la población, muy conveniente en algunos casos para los sectores políticos, que poniendo en riesgo las democracias, desafiaban el status quo. Esta desconfianza generada hacia las democracias por la mayor parte de la población se ve aumentada en muchos países gracias a la reacción y la previsión con la que sus mandatarios afrontaron el fenómeno de la pandemia. Esto debido a que de una forma u otra salían a reducir las precariedades de sus sistemas de salud y la gran diferencia social que existía para el momento. Situaciones que, como mencionamos con anterioridad, han visto luz gracias a la existencia de las redes sociales. Pues hoy día todos pueden tener una voz y un público casi cautivo, al que sin importarle la capacidad o la preparación académica, intelectual o técnica de quien es su emisor, le permiten ese contacto, esa puerta abierta para comunicar prácticamente lo que desee, siempre y cuando esa visión del mundo que refleja el gusto de ese público cautivo, lo que ese público cautivo desea ver, ese espejo, pues cuando sus publicaciones de alguna forma se alejan de uno de los extremos que representa, le traerán de vuelta a lo que se traduce como la nueva expresión de represión o aborrecimiento en su mayoría. Muchos de estos pseudocomunicadores tienen fundamentaciones e intereses políticos muy arraigados y abanderados en la web para conseguir partidarios y seguidores, apelan a los sentimientos de alguna manera xenófobos, homofóbicos, rompiendo con los valores y principios de las sociedades democráticas, según el comentario
de Francis Fukuyama, el autor del libro El fin de la historia y el último hombre. Esto debido a que el populismo político indudablemente se ubica en uno de los extremos, trayendo en relación a esto el temor a la supervivencia del Estado de Derecho y del centrismo político, algo comentado por el mismo Francis Fukuyama. Bien, tocados estos aspectos, llega la hora de la intervención de nuestra habitual invitada y le damos la bienvenida a la inteligencia artificial. Y ahora, en los tiempos de pandemia. Hoy en día, como hemos dicho en intervenciones anteriores, la inteligencia artificial y el Big Data se articulan para poder procesar los diferentes problemas relacionados con el análisis de posibles brotes o variaciones, buscando con visión de la evolución de los brotes y la investigación para el desarrollo de una vacuna o tratamiento. En lo que respecta a este último aspecto, la inteligencia artificial se ha utilizado para acelerar la secuenciación del genoma, realizar diagnósticos más rápidos, llevar a cabo análisis de escáner o más ocasionalmente manejar robots de mantenimiento y de entrega, llevando con ello la no muy clara necesidad de integrarla, de incorporarla de una manera acelerada a los sistemas de prestación de salud y asistencia humanitaria y social, que incluyan el apoyo a las medidas de restricción o movimiento de la población o de poblaciones o de grupos en concreto. Con lo anterior, como es costumbre, en nuestros programas llegamos siempre a una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿es seguro poner las decisiones derivadas de una situación o crisis pandémica en manos de la inteligencia artificial? Bien, el primer uso que se espera de la inteligencia artificial en una crisis sanitaria es sin duda la ayuda a los investigadores para encontrar una vacuna capaz de proteger a los cuidadores y contener la pandemia. La biomedicina y la investigación se valen de un gran número de técnicas para procesar datos, entre los cuales encontramos la estadística y la informática y por consecuencia derivada de ellas el uso de la inteligencia artificial, la cual forma parte de esta continuidad. Las predicciones de la estructura del virus generada por la inteligencia artificial han ahorrado a los científicos meses de experimentación. La inteligencia artificial parece haber proporcionado un apoyo significativo en este sentido, incluso si está limitada debido a las llamadas reglas continuas e infinitas combinatorias para el estudio del plegamiento de las proteínas. La startup americana Moderna se ha distinguido por su dominio de una biotecnología basada en el ácido ribonucleico mensajero ARNM, para la que el estudio del plegamiento de las proteínas es esencial. Y con ello se ha logrado reducir significativamente el tiempo necesario para desarrollar un prototipo de vacuna comprobable en humanos, gracias al apoyo de la bioinformática, de la que la inteligencia artificial es una parte integral. Para diciembre del 2019 y las semanas siguientes a la aparición del nuevo coronavirus en Wuhan, se publicaron cerca de 2.000, trabajos de investigación sobre los efectos de este nuevo virus y sobre los posibles tratamientos y la dinámica de la pandemia. Paralelamente a eso, en Estados Unidos, la Oficina de Política Científica y Tecnología de la Casa Blanca se reunió con las empresas tecnológicas y los principales grupos de investigación para determinar cómo se podían utilizar las herramientas de la inteligencia artificial
para, entre otras cosas, examinar los miles de documentos de investigación publicados en todo el mundo acerca de la pandemia. Microsoft Research, la Biblioteca Nacional de Medicina y el Instituto Alien para la Inteligencia Artificial presentaron el 16 de marzo del 2020 sus trabajos que consistieron en la recopilación y preparación de más de 29.000 documentos relativos al nuevo virus y la familia más amplia del coronavirus, 13.000 de los cuales se procesaron para que las computadoras pudieran leer los datos subyacentes, así como información sobre los autores y sus afiliaciones. Kaggle, una filial y plataforma de Google que suele organizar concursos de ciencias de la información, creó desafíos en torno a 10 preguntas clave relacionadas con el coronavirus. Estas preguntas van desde factores de riesgo y los tratamientos no farmacológicos hasta las propiedades genéticas del virus y los esfuerzos de desarrollo de vacunas. Inteligencia artificial como observador y predictor de la evolución de la pandemia. En este caso podemos decir que se atribuye a la empresa canadiense Blue Dot la detección precoz del virus mediante una gripe aviar y su capacidad para examinar continuamente más de 100 conjuntos de datos, como noticias de billetes de avión, datos demográficos, datos climatológicos, poblaciones de animales. Blue Dot detectó entonces lo que se consideró como un brote de neumonía en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, e identificó las ciudades con más probabilidades de sufrir ese brote. Para ello, un equipo de investigadores que trabajaba en el Hospital Infantil de Boston también había desarrollado una inteligencia artificial para rastrear la propagación del coronavirus, llamado HealthMap. Este sistema integra datos de búsqueda en Google, medios sociales y blog, así como foros de discusión, fuentes de información. Ha puesto en marcha una vigilancia inteligente de los medios de comunicación sobre el coronavirus. Este proporciona actualizaciones de las noticias mundiales y nacionales, basadas en una selección de medios de comunicación como información abierta en línea. Este instrumento, desarrollado también con el apoyo de la OCDE y la tecnología de extracción e información del Event Registry, se presenta como una fuente de información útil para que los encargados de formular políticas, los medios de comunicación y el público observen las nuevas tendencias relacionadas con el COVID en sus países y en todo el mundo. Citemos ahora la parte de la inteligencia artificial como ayuda al personal sanitario. En este caso, por su parte, dos empresas chinas han desarrollado un software de diagnóstico de coronavirus basado en la inteligencia artificial. La nueva empresa con sede en Beijing, Infervision, ha entrenado con un software para detectar problemas pulmonares usando tomografías computarizadas, originalmente utilizado para diagnosticar el cáncer de pulmón. Este software también puede detectar la neumonía asociada en enfermedades respiratorias como el coronavirus. De ello se ha informado que al menos 34 hospitales chinos han utilizado esta tecnología para ayudar a detectar 32.000 casos de sospechosos. La Academia DAMO de Alibaba, el brazo de investigación de la empresa china Alibaba, también ha entrenado un sistema de inteligencia artificial para reconocer el coronavirus con una precisión que parece ser del 96%. Según esta empresa, el sistema podría procesar de 300 a 400 escaneos necesarios para diagnosticar un coronavirus en 20 o 30 segundos, mientras que la misma operación normalmente la llevaría un médico entre unos 10 y 15 minutos.
Se dice también que este sistema ha ayudado al menos a 26 hospitales chinos a revisar más de 30.000 casos. En Corea del Sur, se informa que una inteligencia artificial ha ayudado a reducir el tiempo necesario para diseñar los kits de prueba basados en la composición genética del virus. Y distribuirlo de manera masiva. Estas pruebas a gran escala son en efecto cruciales para superar las medidas de contención y esta política de pruebas parece haber contribuido con el control relativo a lo que la pandemia en este país está equipando hasta ahora 118 establecimientos médicos con este dispositivo, el cual ha realizado más de 230.000 pruebas. Con todo esto, podemos hablar de que la inteligencia realmente se ha convertido en una herramienta de control de población, si lo vemos por este lado. La inteligencia artificial, aunque no descarto la gran ayuda. Recuerdo mucho que él hablaba de la pérdida de la libertad, el control, y no estaba muy en acuerdo. De hecho, llegó a limitar mucho su contacto con estas dos tecnologías emergentes en su tiempo, porque no veía de alguna manera que el beneficio fuera absoluto. Una parte de la inteligencia artificial, pues como hablaba en el anterior programa, cuando se hizo el de la tecnología de guerra y otros con anterioridad de los choques ¿no? Eh, He llegado a ciertas conclusiones entre las cuales podría hablar de los daños, o he venido hablando en esta serie de programas, de todas las cosas negativas que también podrían traer la inteligencia artificial y el uso eh, autónomo que podría llegarse a, a operar en ella sin haber planteado o limitado o delimitado su uso desde una plataforma o desde unos principios éticos y morales. La ética y la moral
son principios que se van ajustando, pero todavía son principios y la inteligencia artificial se va desarrollando en minutos, en horas, en días, en semanas, y esto todavía se ha quedado en principio. Eh, el día de ayer me surgía una duda, ¿no? O una, un pensamiento de que, como lo dije anteriormente, jugamos a ser dioses, jugamos a creamos la inteligencia artificial, creamos las redes neuronales, cada día se imita más dentro de la inteligencia artificial la forma de cómo funciona el cerebro y vimos un comentario que hice sobre una industria farmacéutica japonesa de cómo la inteligencia artificial se saltaba el control, porque ya el razonamiento humano le es lento para la toma de sus propias decisiones. Entonces yo pensaba, y tuve hoy la oportunidad, el artista imprime por, por los lazos sanguíneos. De la misma manera, esta persona que crea un software, una inteligencia artificial, de alguna manera está imprimiendo también características personales. Y justamente, como comentaba con anterioridad, tuve la oportunidad el día de hoy de preguntarlo y de conversarlo con el CEO de una empresa bastante importante en el diseño de inteligencias artificiales y de software, y él estaba de acuerdo con mi propuesta de que sí, de alguna manera, y se imprimen características personales en estas nuevas creaciones. Él me decía, de hecho, que había experimentado en una que tenía sesgos raciales, culturales. Entonces, como comentaba anteriormente, jugamos a ser Dios, le imprimimos. Siempre he tenido mis dudas acerca de la inteligencia artificial, dudas de ese tipo, dudas de los problemas éticos, de los problemas morales. De hecho, ese fue el centro de mi participación con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, en mi contacto con el doctor Daniel. Siempre fue y fue mi fundamento lo que es la parte ética y la moral que se ha imprimido o se imprime a este tipo de evolución tecnológica que nos toca vivir. Pero, volviendo al tema, no puedo tampoco negar la ayuda que nos brinda. Volviendo al tema, la inteligencia artificial como herramienta para el control de la población, tocando el mismo punto.
para las poblaciones de riesgo, la verificación del cumplimiento de las medidas por teléfono móvil y por geolocalización, además de los controles domiciliarios aleatorios. Para ello, la inteligencia artificial se ha utilizado bastante en apoyo de las políticas de la vigilancia masiva. En China se utilizan dispositivos para medir la temperatura, para reconocer a las personas o para equipar los organismos encargados de hacer cumplir la ley con cascos inteligentes, capaces de señalar a las personas con la temperatura corporal elevada. Sin embargo, los dispositivos de reconocimiento facial han experimentado ciertas dificultades debido al uso de las mascarillas quirúrgicas, lo que ha llevado a una empresa a tratar de sortear esa dificultad, ya que muchos servicios de China dependen ahora de esta tecnología, incluidos los servicios estatales y de medidas de vigilancia. Así, Hamnon afirma haber creado un dispositivo para aumentar la tasa de reconocimiento facial a los portadores de la mascarilla quirúrgica en casi un 95%. Israel, por su parte, ha desarrollado un plan para utilizar el seguimiento telefónico individual para advertir a los usuarios que no se mezclen con personas potencialmente portadoras del virus. Corea del Sur ha creado una alerta para transferir a las autoridades sanitarias y la cual se activa cuando las personas no respetan el periodo de aislamiento, por ejemplo, por encontrarse en un lugar concurrido como los transportes públicos o un centro comercial. En Taiwán se entrega un teléfono móvil a las personas infectadas y se registra su ubicación en el GPS para que la policía pueda seguir sus movimientos y asegurarse de que no se alejen del lugar de confinamiento. En Italia, una empresa ha desarrollado una aplicación para teléfonos inteligentes que puede utilizarse para rastrear el itinerario de una persona infectada por el virus y advertir a las personas que han tenido contacto con él. Todas estas, según el diseñador, en todos estos que hemos mencionado se garantiza la privacidad, ya que la aplicación no revela los números de teléfono ni datos personales. Volvemos a mis dudas de siempre. No se garantiza, pero han habido casos en los cuales se ha filtrado información. Afirma Larry Bryant, el epidemiólogo y director ejecutivo de Google, afirma que puede cambiar la cara de la salud pública y cree que pocas cosas en la vida son más importantes que la cuestión de si las grandes tecnologías son demasiado poderosas, pero una pandemia seguramente es una de ellas. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha pedido a estas empresas que tengan acceso a datos agregados y anónimos, especialmente a los teléfonos móviles, para luchar contra la propagación de los virus o para la propagación del virus, en este caso del coronavirus. Sin embargo, estas empresas han sido cautelosas a la vista del riesgo legal y el posible daño a la imagen. Es probable, por tanto, que la reglamentación de los datos hubiera contribuido a enmarcar el diálogo entre los sectores público y privado y a determinar qué tipos de emergencias deberían estar sujetas al interés colectivo sobre los derechos individuales, así como las condiciones y garantías de ese mecanismo. Pero, como en el caso de los principios éticos y morales, hablábamos con anterioridad y que
al comienzo, los intentos de desinformación han proliferado en redes sociales e Internet. Ya se trate del virus en sí, de la forma que se propaga o de los medios para combatir sus efectos, están circulando y siguen circulando rumores, noticias falsas y desinformación sobre el mismo coronavirus. Y ya que la inteligencia artificial en la actualidad es una tecnología utilizada con cierta eficacia por las plataformas que luchan contra el contenido inapropiado, el 9 de marzo del 2020 UNICEF aprueba una declaración sobre la desinformación acerca del coronavirus en la que se propone adoptar activamente medidas para proporcionar información exacta sobre el mismo virus, colaborando con la Organización Mundial de la Salud, las autoridades gubernamentales y los asociados en línea, como Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Todo esto con el fin de garantizar que se disponga de información y asesoramiento exactos, así como de adoptar medidas para informar al público cuando aparezca información inexacta. También se prevé la promulgación de medidas restrictivas en los Estados miembros del Consejo de Europa para alimentar la preocupación de las masas. Sin embargo, el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre el entorno de los medios de comunicación y la reforma de los medios de comunicación subrayó en una declaración que la situación de crisis no debe utilizarse como pretexto para restringir el acceso público a la información, como hablábamos que se hizo en su tiempo con lo de la gripe española. Tampoco deben los estados introducir restricciones a la libertad de los medios de comunicación más allá de los límites permitidos por el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El comité también destaca que los Estados miembros, junto con todos los actores de los medios de comunicación, deben esforzarse por garantizar un entorno propicio para el periodismo de calidad. Por consiguiente, la tecnología digital, incluida la tecnología de la información y de la inteligencia artificial, está demostrando, con todo esto, y ha demostrado ser un instrumento muy importante, como hablábamos con anterioridad, para ayudar a crear una respuesta coordinada a la pandemia. Los múltiples usos también ilustran los límites de lo que se puede lograr actualmente con esta misma tecnología, que no podemos esperar que compense las dificultades estructurales como lo experimentan muchas instituciones y atención a la salud en todo el mundo. La búsqueda de la eficiencia y la reducción de los costos en los hospitales, a menudo apoyada por la tecnología de información, no debería reducir la calidad de los servicios ni comprometer el acceso universal a la atención, ni siquiera en circunstancias excepcionales. Con todo esto, debería ser posible evaluar las medidas de emergencia adoptadas al final de la crisis a fin de determinar las ventajas y los problemas que se plantea el uso de la herramienta digital y de la inteligencia artificial, en particular en las medidas temporales de control y vigilancia masiva de la población por esta tecnología, la cual no debería trivializarse ni convertirse en permanentes. La pandemia puso en evidencia que ni América ni Europa tenían infraestructuras públicas que permitieran un sistema de gestión de datos sólido y eficaz, recurriendo a empresas privadas que, como es lógico, tienen objetivos menos altruistas ni están al servicio del bien común. Como hablaba en estos momentos acerca de mi reflexión espontánea, en cuanto a los creadores de todo este tipo de tecnología, de alguna manera, como decía, eh, juegan a ser dioses y para los otros, los creyentes, en un Dios creador, en un ser supremo, totalmente inmaculado, estéril, sin los vicios humanos. eh, no creo que exista un humano que de manera desinteresada desarrolle todo este tipo de tecnologías sin imprimir algo, como decíamos anteriormente, de la misma manera que un artista o un creador plasma parte de sí en el objeto creado. Entonces van a volcarse también intereses económicos, personales, culturales, religiosos y, como decíamos,
palabras antes, ya recurrimos a empresas privadas. No es un gobierno que aparentemente sea imparcial en cuanto a las libertades de cada uno de sus miembros. Estamos frente a empresas privadas y toda empresa, el fin de toda empresa es ser económicamente rentable, ganar dinero. Ahí no hay altruismo, ni tienen la finalidad de un servicio al bien común. No son entes religiosos, no son las hermanas de la caridad. He ahí mis dudas en cuanto al desarrollo de un sistema de inteligencia artificial y más aún autónomo que sea totalmente equilibrado. Bien, con esto quisiera poner también el caso de la APP Radar COVID en España, la cual fue recomendada por el gobierno para la identificación de posibles positivos y el rastreo de sus contactos. Ella fue protagonista de un la necesidad de integrar aspectos éticos desde el mismo instante del diseño, siendo habitual al caer en el error de ampararse, de argumentar en una creciente falta de la normativa que trata la inteligencia artificial desde una perspectiva ética, moral, social y legal. Como les decía anteriormente, desde que el doctor Daniel y yo nos conocimos, siempre fue el norte de mi participación y mi convocatoria por parte del doctor Daniel en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, ver la perspectiva ética de la inteligencia artificial, la perspectiva moral, la perspectiva sólida y legal. Y aunque la estrategia europea en la cual se centra la inteligencia artificial es el humano y está fundamentada con respecto a los derechos humanos, los valores, la autonomía humana, la justicia y la explicabilidad, hasta el día de hoy, como hemos visto en mis anteriores intervenciones, se vulneran los derechos humanos y los derechos colectivos, sobre todo de los grupos más vulnerables. Para concluir, y como en otras ocasiones, nos centraremos en el diseño ético y moral de toda inteligencia artificial, una vigilancia algorítmica para promover con ello la rendición de cuentas de todos los actores implicados, de tal forma que sea posible cumplir con la normativa aplicable de lo que en materia de derechos humanos se refiere. Bueno, este es el final de mi intervención de hoy. Como siempre, quiero dejarles mi correo electrónico para cualquier pregunta. Frank, terminado en K, Frank Elvis Contreras Varela, con V, Frank Elvis Contreras Varela, @gmail.com. Estoy a su orden para cualquier pregunta. Eh, Les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también al doctor Daniel, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y espero que haya sido de su agrado. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia en un contexto de la inteligencia artificial, la pandemia entre populismos y desinformación. El mismo que estuvo a cargo del doctor Frank Elvis Contreras Varela. Todo un honor y todo un privilegio, maestro, el día de hoy que usted nos ha podido acompañar y de alguna de otra forma poniendo un granito de arena al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía
digital, es necesario el ejercicio del pensar, es necesario el ejercicio de meditar, de ensimismarnos frente al tópico que ha tocado el día de hoy el maestro Frank. Desde que nosotros iniciamos esta relación, esta amistad, siempre nuestro propósito, la intención es de sumar esfuerzos, energías, voluntades, para que en los países de esta parte del mundo y también los que nos siguen en Iberoamérica, pudiéramos dar un punto de vista, siempre para el debate, para la reflexión, para el intercambio de ideas. Muchas gracias, maestro, a esta Ah, maravillosa presentación. Cuídese usted. Saludos. muchas gracias, doctor.